Argentina de Cardiología. Y bueno, como habrán escuchado, lleva muchos años de imágenes en cardiología, correlacionando, que para mí es tan importante poder correlacionar, porque uno va calibrando lo que piensa, lo que ve, empieza, sube o baja la sensibilidad, especificidad de acuerdo a cada caso, uno se vuelve más humilde Tal cual. muchas veces. Así que bueno, Miguel, muchísimas No, gracias por por favor. compartir esto, que yo creo que es hoy un médico joven, no puede no tener conocimiento en resonancia si quiere hacer cardiología. Así que cuando quieras puedes empezar, yo ya te compartí la pantalla. Perfecto, gracias, Rubén. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir, digamos, estas experiencias. Las aplicaciones, vamos a hablar del principio de la resonancia. Si bien es un tema muy vasto, vamos a tratar de resumir. Recording in progress. Nosotros, para realizar una resonancia magnética cardíaca, tenemos que introducir al paciente en un imán, tenemos que tener dispositivos de emisión de señal de radio y receptores de señales de radio que van a emitir pulsos de eco que se llaman y los vamos luego a escuchar nuevamente con esas mismas antenas emisoras son receptoras. Y esa señal que nos va a brindar estas antenas permiten reconstruir la imagen de la resonancia. La resonancia, las imágenes se basan en una propiedad que es el del átomo de hidrógeno, que es uno de los átomos más simples y más abundantes del cuerpo humano y es el que utilizamos para que se formen las imágenes de resonancia magnética. El protón del átomo de hidrógeno está siempre girando sobre su eje y esto tiene carga eléctrica. Y esa carga eléctrica en movimiento genera lo que se llama también una carga electromagnética. Hace que ese protón tenga posibilidades de seguir un campo magnético externo debido a que la carga positiva se mueve y el protón genera una corriente eléctrica. Es un pequeño imán. En la figura A lo que vemos es un cuerpo, una persona, un paciente, en donde sus átomos, sus protones del átomo de hidrógeno están siguiendo una dirección aleatoria. Cuando nosotros introducimos el paciente en el gantry, en el imán, que es el resonador, en ese núcleo, en el interior hay un campo magnético muy intenso, y después vamos a describir la intensidad, y va a hacer que esos pequeños imanes, que son los protones del tejido del paciente, se van a orientar en el mismo sentido del campo magnético externo, la mayoría, y algunos van a quedar en situación inversa de orientación. Esto va a generar una carga que va a anularse a sí misma entre los que están en la dirección que sigue el imán y los que están en la opuesta, y van a predominar los protones que siguen la dirección propia del gran imán. El campo magnético terrestre se mide en unidades que es el Gauss y es de 0,5 Gauss. ¿Sí? El que se usa en las brújulas y que sigue el campo magnético terrestre es de medio Gauss. Ahora, eh, la unidad Tesla es equivalente a 1000 Gauss y un equipo de resonancia magnética para realizar imágenes adecuadas del cuerpo necesita un campo de 1,5 Tesla. Quiere decir que en el interior del equipo de resonancia tenemos 30.000 veces más
campo magnético, más densidad que la Tierra. Esto es importante de saber. Entonces, vamos a repetir. Tomamos un volumen del cuerpo que lo vamos a centrar justo, si vamos a estudiar el corazón, debe ir en el centro de ese imán que es cerrado, ¿sí? Lo vamos a ubicar en el centro porque ahí es donde más homogéneo es el campo magnético y donde están exactamente 1.5 Tesla de magnetismo. Al introducirlo, el imán está siempre activo, el externo, va a orientar a esta porción del cuerpo de nuestro paciente sus protones en el mismo sentido que el imán. La resonancia consiste en que a esos protones que están siguiendo el campo magnético externo, nosotros le vamos a aplicar un pulso de radiofrecuencia que va a permitir estimular a estos protones y desviarlos en forma, ponerlos perpendicular al campo magnético principal, que sería B0, se va a producir una magnetización transversal que es B1. Para cada teslaje, ya sea de 1.5 o de 3 Tesla, que también se usan en medicina, existe una radiofrecuencia que permite estimular estos espines que están girando, ¿sí? En el caso de los equipos de 1.5 es de 42,5 MHz, ¿sí? Igual que una onda de radio FM. Entonces, la resonancia consiste en entregar energía cuando se está vibrando en la misma frecuencia que están vibrando los espines de los protones. Cuando el campo magnético transversal que habíamos aplicado se apaga, esa antena deja de emitir radiofrecuencia, los espines van a volver a la situación de baja energía que se llama, siguiendo el eje del imán B0. Al regresar, esos protones van a liberar una señal que es captada también por la antena emisora y receptora que está alrededor del cuerpo, y eso va a ingresar en una computadora y va a formar la imagen. Usamos la palabra resonancia porque se basa en eso, en un fenómeno físico en el cual hay una transferencia de energía entre dos sistemas que están oscilando en la misma frecuencia. Es el protón y la antena de radiofrecuencia. El periodo que ocurre después de que cesa la emisión de radiofrecuencia y el protón regresa a su relajación de baja energía se denomina relajación longitudinal o T1, y la desaparición del eje transversal que teníamos cuando estaba recibiendo la señal se denomina relajación transversal, y los dos fenómenos de relajación ocurren en forma simultánea. Acá tenemos que en el 63% de la relajación transversal, eh, el, el tiempo de T1 y la intensidad de señal de T2. T1 tiene una curva ascendente y la relajación T2 tiene curva descendente. Esto, si bien es muy físico, vamos a ver en la práctica en qué consecuencias tiene. Nosotros, para realizar una imagen de resonancia, hay una serie de mensajes que se van a emitir desde estas antenas de radiofrecuencia que van a configurar la secuencia. Y nosotros, si emitimos señales de duración corta y escuchamos inmediatamente el regreso de esa señal, se va a denominar ponderada la imagen en T1. Si nosotros usamos un pulso de eco largo y de recepción largo, se denominan T2.
estas dos secuencias son las más utilizadas en la medicina. La utilización de estas diferentes eh, señales nos permite que en una misma imagen repetida, de acuerdo a estos cambios de la emisión, nos den una imagen con señal diferente y nos permiten caracterizar el tejido, lo cual es una de las ventajas más importantes de la resonancia. Cuando una secuencia está ponderada en T1, tiempo de eco largo y de repetición largo, vamos a ver lo que es líquido con una señal más intensa. A diferencia de la tomografía, que se habla de densidades en unidades Hanfield, acá hablamos de comparación de intensidad. Usamos el miocardio como hizo intenso y decimos, bueno, cuando algo es hiperintenso, probablemente estamos ante un líquido. En cambio, la grasa, cuando usamos tiempos largos, da una imagen hipointensa. En T1, que es la opuesto, el líquido tiene una señal hipointensa y la grasa es más hiperintensa. Acá simplemente una imagen de un corte de una resonancia de cerebro, que ahora vamos a ver las diferencias entre la imagen obtenida en T1, que pondera el tejido graso, y en T2, donde lo graso queda oscuro. En cambio, las cisternas cerebrales, donde hay líquido cefalorraquídeo, son hiperintensas, ¿sí? Entonces, esto es T1, las cisternas son oscuras porque es líquido, y en T2 es claro. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando vamos a estudiar una masa, vamos a poder saber, de acuerdo a este comportamiento, la probable composición que ésta tiene. Entonces, estas son las diferencias entre el agua en T1 menos señal que en T2, y existe una secuencia sobre cualquiera de estos dos, y sobre todo de la secuencia de T2, que es el FAT-SAT. Se hace un pulso de 180 grados que se llama, y anula la grasa. Es decir, cuando en una imagen aparece grasa en T1 y hacemos una imagen de T2 STIR, vamos a ver que desaparece. Y podemos tener la certeza en ese comportamiento que esa imagen corresponde a tejido graso. Bueno, después vamos a hablar del gadolínio, que es también muy importante y se utiliza en T1. También en T1 vamos a ver el realce tardío cuando la administramos. Para resumir el principio básico de la resonancia, necesitamos estos componentes más importantes. El gran imán, ¿sí? Que tiene un campo magnético que siempre está encendido y que crea el campo. Una antena emisora. Las antenas son bobinas, es decir, como mantos que colocamos por debajo y por encima del tórax, en el caso de las cardíacas, ¿sí? Y eso tanto emite el pulso de radiofrecuencia como también lo escucha o recibe. Y posteriormente la conexión a una central, que es una computadora, que con esos cambios en la señal forma la imagen. Acá una imagen del cráneo a nivel de los globos oculares, vemos claramente donde una secuencia ponderada en T1 va a tener hiperintensa la grasa alrededor del nervio óptico, el humor vítreo va a estar oscuro, y va a ocurrir lo opuesto cuando usamos T2. ¿Cuál es la ventaja de la resonancia frente a otros métodos, digamos, tridimensionales tomográficos? Es que no utiliza rayos X, que es radiación ionizante, ¿sí? Que no daña los tejidos. Tiene también capacidad de hacer imágenes multiplanares
y que permite caracterización tisular. Es inocuo, no invasivo, es multiplanar, tiene, aún sin utilizar gadolinio, resolución de contraste. Vemos los diferentes tejidos blanco sobre negro. Tiene una buena resolución espacial en el corte que realizamos, que está alrededor de entre 1 y 2 milímetros. Permite estudiar los vasos sanguíneos con secuencias de sangre blanca que van a permitir visualizarse sin contraste, y cuando utilizamos un contraste órgano específico, como el gadolinio, y hay otros como para patologías hepáticas, permite realizar estudios muy precisos de caracterización tisular. El inconveniente, bueno, es el elevado costo que tiene el equipo, que al ser cerrado, necesariamente todo equipo para cardiología es de alto campo, entonces puede el paciente, si tiene claustrofobia, no aguantar la permanencia. Requiere un tiempo largo de exploración, que eso cada vez que se mejoran los equipos hace que sean más cortos, pero aún así no bajan entre 40, 50 minutos un estudio completo. El campo magnético es intenso, hay un ruido acústico, tiene efectos biológicos menores y el calcio no es detectable por resonancia. Las contraindicaciones generales, bueno, este primer punto hablamos de los marcapasos y desfibriladores, pero actualmente todos los equipos que se están implantando dicen que son aptos para resonar, de manera que este primer punto ya estaría salvado. ¿El que tienen No en la podemos, fundación es apto? no es el resonador, sino el marcapaso o Ah, el entendí que cardio. sí, perdón, sí, Que me había- cuando se sí, implantan los nuevos, vienen ya con un material que no es necesario, digamos, antes no se no, no. podía, porque se dañaba, se descargaba la batería inmediatamente o se desconfiguraba. Actualmente se permite realizarlo en pacientes que ya tienen un desfibrilador, que antes era imposible. Tampoco cuando un paciente tiene un CLIP, un aneurisma intracraneal o objetos metálicos intraoculares. Eso es una contraindicación absoluta. Lo otro es una limitación. Ese gran imán es un tubo que tiene 60 centímetros de diámetro en la mayoría de los equipos, existiendo algunos que llegan a 70, pero eso nos va a limitar en pacientes de un hábito corporal muy grande, ¿sí? Pregunta que Eh, siempre sí, surge, ¿pacientes con stents pueden hacer? sí, los pacientes con stent, si bien algunos recomendaban que pasaran 30 días, un poco más, hay experiencias inmediatas después del implante y no hay ningún, pero ningún problema. Lo mismo con las válvulas cardíacas. ¿La prótesis de cadera, prótesis de rodilla, eso cambia algo? Nada. Ningún problema, ningún problema. Son la mayoría de titanio, no son tan... No, no, para nada. Lo que sí sigue siendo un problema es aquellos pacientes que estuvieron cerca o recibieron un proyectil, le quedan esquirlas, ¿sí? Que a veces son muy pequeñitas y no se ven. Bueno, en ese caso habría una contraindicación, porque el imán va a transmitirle calor y lo puede quemar al paciente en la zona donde están las esquirlas, que muchas veces no son visibles y el paciente no lo sabe, pero si recibió un proyectil o un perdigón, está contraindicado absolutamente. El otro tema es para si vamos a recibir administrar contraste, no tiene que tener una insuficiencia renal severa. Y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, si existiera otro método como es la ecografía que pudiera ver o resolver el tema, se recomienda no realizarlo, pero no es porque haya algo determinado teratogénico en el magnetismo, pero se recomienda usar otro método si no fuera indispensable la reso. Eh, Luego, algunos pacientes particularmente son difíciles de estudiar
cuando tienen mucha arritmia o extrasistolia frecuente, porque las imágenes que vamos a obtener son repetición de pulsos retrospectivos, es decir, vamos a tomar 10 latidos para formar una imagen. Y si son muy irregulares, esto va a dificultar a la computadora tener una nitidez adecuada. Bueno, aquel paciente que no puede estar acostado 30 minutos, ¿sí? Porque está en anasarca, en insuficiencia cardíaca, o que no pueda realizar una apnea de 10 segundos. Habíamos hablado del imán que forma la resonancia. Este imán está alimentado por una corriente eléctrica en superconductores que están enfriados por helio y entonces no se apagan nunca. Aun cuando el servicio está cerrado, en la consola la computadora esté apagada, si entramos al cuarto de resonancia, que vamos a ver una puerta con múltiples señales de advertencia, eh, pueden ocurrir estos accidentes, ¿sí? Acá un tubo de oxígeno que fue atraído obviamente por el equipo. Una mesa de anestesia o bomba de infusión también, y esto a la noche alguien que estaba también limpiando el piso ingresó al cuarto del resonador, pensó que estaba apagado y miren lo que sucede. Esto provoca un daño muy importante en el equipo porque hay que, para poder quitar el magnetismo y retirar esto, debido a que la fuerza es demasiada y no se puede, de otra manera, hay que bajar el campo y es eliminar el helio, y esto es toda una tarea que demanda tiempo y es muy elevada en coste. Vamos a pasar a lo que realmente queremos ver, que son imágenes de la anatomía cardíaca por resonancia. Inicialmente el estudio va a realizar imágenes de una sola apnea, de un solo latido, por eso no son tan nítidas, no son retrospectivas, y que nos van a permitir ver los ejes ortogonales igual que en una tomografía, cuando hacemos un scout. Vemos el plano axial, acá a la izquierda, en el centro tenemos el plano coronal y acá a la derecha el plano sagital. Esos son los planos que usamos en radiología. Pero sabemos que el corazón tiene otros ejes y que son oblicuos y que van hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo siguiente que vamos a realizar es orientarnos en esos planos del corazón. Como decía Rubén, ¿qué similitud tiene con el eco? Todo. Porque nosotros partiendo de una imagen puramente axial, vamos a dirigirnos a realizar un plano que va a cruzar el centro de la válvula mitral y el ápex y nos va a dar una imagen de dos cámaras similar a la ecocardiografía. Tenemos cara anterior y la cara inferior por debajo. Y la aurícula izquierda, la válvula mitral, los músculos papilares y como ustedes pueden ver, no se utiliza contraste, esto se denomina secuencia de cine, que se caracteriza por llamarse también de sangre blanca, donde están emitiendo señal los glóbulos rojos circulantes y por eso los vemos con señal. Y hay muy buen contraste entre el endocardio y lo que llamamos el pool sanguíneo, ¿sí? Y a su vez el epicardio del resto de lo que sería la grasa subepicárdica, el mediastino, ¿sí? Lo que rodea al epicardio, cosa que con el eco no lo podemos realizar en todas las vistas, esa diferenciación. Luego de obtener esa imagen similar a dos cámaras, hacemos un plano perpendicular a este eje largo y obtenemos el eje corto de ambos ventrículos a nivel medio ventricular. Tenemos entonces cara anterior, septum, cara inferior, inferolateral, anterolateral y volvemos a la anterior. Y acá tenemos
la pared libre del ventrículo derecho, los músculos papilares y el trabeculado propio del ventrículo derecho, su delgadez que lo permite diferenciar del ventrículo izquierdo. La grasa nos está haciendo acá un marco al epicardio del corazón. ¿Sí? Vemos claramente dónde termina el epicardio y es donde se ubica el pericardio, y esto es muy difícil en ecocardiografía tener buena definición debido a que acá está el mediastino. De la imagen de dos cámaras vamos a buscar, perdón, de eje corto, un eje largo de eje corto, y al cortar ambos ventrículos en el sentido de la válvula mitral apex, vamos a obtener la imagen de 4 cámaras. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener el septum posterior, el septum apical, la cara anterolateral, basal, medio y apical, las dos aurículas, la fosa oval, el septum interauricular, tricúspide, pared libre del ventrículo derecho. Una vez que obtenemos todos los planos, vamos a realizar un cine de secuencias sucesivas del eje corto. Son aproximadamente 10 a 12 apneas o cortes que vamos a realizar, y vamos a obtener todo el eje corto del corazón, desde el plano del anillo mitral, que vemos acá en la primera imagen a la izquierda, hasta el ápex. ¿Sí? Acá tenemos 9 cortes y que hemos programado que son perpendiculares, que tienen un grosor cada uno de esos cortes de 8 milímetros, que están separados por 2 milímetros. Entonces nosotros sobre cada corte vamos a poder medir el volumen que tiene, y de la sumatoria vamos a sacar tanto el volumen de fin de diástole y de fin de sístole del ventrículo. Esta secuencia multicine eje corto es donde se basa todos los números que utilizamos para medir volúmenes, para evaluar función de acuerdo al engrosamiento de cada pared y también la masa miocárdica. Después que realizamos ese eje corto a nivel del plano mitral, vamos a realizar un eje largo que, en vez de cortar así, que era el 2 cámaras, o así el 4, va a cortar por donde pasa la aorta, y obtenemos la imagen de 3 cámaras. Muy útil para evaluar el septum anterior, para evaluar la cara inferolateral, músculos papilares, los planos del anillo mitral, la valva anterior y posterior, en los casos que pueda haber insuficiencia o prolapso. Acá voy a enumerar una serie de secuencias. Nosotros podemos realizar todas o algunas de ellas, pero eso va a depender de la indicación o de la sospecha diagnóstica que tenga el paciente que estamos estudiando. Tenemos secuencias morfológicas, que generalmente son imágenes quietas y se denominan de sangre negra, imágenes funcionales, que son de sangre blanca, como vimos recién, una secuencia que permite medir la señal que atraviesa un plano. En el caso de válvulas semilunares permite medir velocidad, una secuencia que hace un cuadriculado, un marco que marca el miocardio y que se denomina tagging, y que es el precursor del strain rate que usamos en ecocardiografía, una secuencia que permite ver el pasaje del contraste entre el miocardio y el pulso sanguíneo, una secuencia tardía para ver fibrosis, que es la de viabilidad, y todas ellas en conjunto permiten la caracterización tisular. Acá tenemos una imagen sagital morfológica, como habíamos mencionado,
son imágenes quietas, pero tienen un gran detalle anatómico y esta es ponderada en T1. Y acá tenemos el mismo corte que repetimos cambiando el orden que le damos a la radioemisión, se denomina de T2, y acá tenemos el opuesto cuando eliminamos la señal de la grasa, y ustedes pueden ver que acá en el tejido subcutáneo desapareció esa señal. Lo mismo acá en el surco interventricular donde transcurre la arteria descendente anterior y la grasa que la rodea, que ha desaparecido en la siguiente, que es anulación de grasa. Esto de la caracterización tisular sirve, por ejemplo, este paciente consulta por una imagen primero obtenida con ecocardiografía de una masa adyacente al ventrículo izquierdo, y nosotros hacemos estas 3 secuencias morfológicas, lo cual nos lleva más de 10 minutos y vamos a poder ver que esta imagen tiene más señal en T2 y en T2 STIR, es decir, es probable que sea componente líquido con respecto a T1, que lo ve más atenuada la señal. Entonces, es muy probable o es certero decir que esto es un quiste de contenido líquido, un quiste pericárdico, ¿sí? Entonces, esta es la simplicidad que nos da la resonancia para resolver este problema. Las secuencias, como habíamos dicho, funcionales son de sangre blanca, el miocardio tiene menos señal y se ve bien delimitado el endocardio del epicardio. A la izquierda una miocardiopatía dilatada con gran adelgazamiento de la pared anterior medio apical, hipoquinesia globales. Es una miocardiopatía dilatada probablemente de origen isquémico necrótico. Vemos también esta señal o la ausencia de señal luego que la válvula mitral se cierra durante la sístole, y esto significa un jet de flujo turbulento regresando en la aurícula, una insuficiencia valvular. Acá tenemos una buena función biventricular. Acá tenemos, nuevamente repetimos esto de que esos cortes van a permitir ser el gol estándar debido a que es reproducible para medir y evaluar volúmenes, masa y motilidad regional. Eso permite, cuando nosotros hacemos una evaluación de un tratamiento, de que, o una droga, una intervención, utilizar la resonancia nos va a exigir pocos estudios, poco N de pacientes, debido a que tiene una altísima reproducibilidad, ¿sí? Los cambios que vamos a ver van a transmitir la realidad, ¿sí? Y que con otro método quizás necesitamos una N de pacientes muy importante para ver estos cambios, sobre todo un paciente que hace un remodelado reverso, que reduce la masa miocárdica. Con pocas pacientes vamos a poder confiar o no en la intervención. El Simpson que usamos en ecocardiografía, acá se usa en cada corte. No hay una asunción geométrica, sino que exactamente nosotros hacemos un área rodeando el endocardio, rodeando el epicardio, y sabemos la altura que tiene cada corte. Eso, por una fórmula que el equipo realiza inmediatamente, nos saca un volumen de cada uno de esos cortes, ¿no? Acá el primer corte tiene 41 mililitros, hacia el ápex va a contener menos porque, digamos, el área es menor, y esa sumatoria nos da el volumen de fin de diástole, 206, y el volumen de fin de sístole, 102. Fácilmente con eso obtenemos la fracción de eyección y el volumen sistólico que está eyectando. La masa miocárdica también la definimos entre el círculo
que está en el centro y el que es externo. Lo que queda es la masa que la vamos a obtener en gramos. Oye, Miguel, hoy pertinente, Diga, entre comillas, el gol estándar para medir fracción de eyección es la resonancia por arriba del eco. Así sí, a ojo, más allá de lo que diga la literatura, en tu experiencia, ¿en qué porcentaje la resonancia ha corregido significativamente el valor que dijo el eco de la FEI? eh, mira, cuando hay ecografistas, los ecografistas experimentados, nombremos por ejemplo el doctor Guevara, digamos, hay muy poca diferencia, ¿sí? Cuando nosotros usamos métodos de Simpson ecocardiográficos, ahí cometemos un error de un 20% probablemente de la fracción de eyección. Eh, de la masa cardíaca, la medición de la masa, el error es mucho mayor, porque nosotros solo tomamos el grosor a nivel septal anterior basal y asumimos que ese grosor lo tiene todo el miocardio. Entonces, en la masa está la mayor diferencia, no hay ninguna correlación. Y hay mejor correlación con los métodos actualmente tridimensionales del eco, el Simpson en 3D del eco, se acerca, si bien los valores están por debajo de la resonancia, pero la variabilidad es bastante parecida, ¿sí? Si bien da un poquito menos el ecocardiograma. Pero nos pasa algo muy importante. Los que hacemos eco y vemos un 4 cámaras, un 2 cámaras, ya en la mente tenemos el número, ¿sí? Generalmente vemos bien, redondeamos 60%, 65%, pero cuando vamos a la resonancia y nos dice 56%, porque ahí no depende del Claro, ojo, sino que pide exacto, vos tenés que corregir tu interpretación, porque 56% en un varón de 60 años y 1,70 m y 80 kilos es patológico, está por debajo de dos desvíos estándar, que sería 58% el normal mínimo, ¿sí? Entonces ahí tenés que volver a revisar todo, porque somos esclavos, digamos, de la técnica, en el sentido de que es tan precisa que realmente tenemos que medir y volver a interpretar el paciente. A veces impresiona que está dilatado y después siempre se correlaciona con peso, altura y edad. Acá en Argentina se está haciendo la base también de pacientes normales, porque obviamente la mayoría de la literatura o es europea o es americana, y no son los mismos hábitos de los pacientes, ¿sí? ¿No? Hay diferencias. Entonces nuestra normalidad, si bien estamos usando la traslación, sobre todo de las guías europeas, puede haber alguna diferencia cuando se publique, digamos, este registro argentino. Lo otro que permite, y hay software que yo no dispongo, pero que también lo permiten, miden exactamente el engrosamiento, que eso también tiene valores normales cuando decimos hipoquinesia, aquinesia, disquinesia. Y también es similar al strain. Tenemos un strain longitudinal, circunferencial y radial. Todo eso también se puede hacer con un software dedicado, simplemente con una resonancia estándar. Uno utiliza el software y nos da el strain de nuestro paciente. Y el strain en eco nosotros sabemos que anticipa muchas veces los cambios en fracción de eyección y que podría ser incluso más sensible en las miocardiopatías que cuando ya cae la fracción de eyección, sobre todo en un paciente que haya recibido antraciclinas, sospecha de cardiotoxicidad en tratamientos oncológicos, digamos, el strain tanto por reso como por eco va a anticipar la caída de la función.
Bueno, habíamos dicho que había una secuencia que permite medir flujo. Esta es la imagen. Esta se llama secuencia de contraste de fase. Mide la señal que atraviesa un plano. Nosotros vamos a elegir planos que sean esféricos, porque ahí bien podemos realizar la medición. Esta es una válvula aórtica, lo podemos hacer también con la válvula pulmonar, y entonces nos va a permitir medir la señal que atraviesa el plano, y eso correlaciona con el flujo y también con la velocidad que tiene los, eh, digamos, la sangre al atravesar ese plano. Acá dos imágenes del mismo paciente, bien groseras, donde vemos que esta es la señal homogénea de flujo, y acá vemos que la señal es turbulenta, tanto en el sentido anterógrado en sístole como en diástole. Este paciente tiene una enfermedad de la válvula aórtica, tanto de restricción de apertura como insuficiencia. Acá vemos también que hay dilatación de la aorta ascendente. Acá no se utilizó contraste, son simplemente secuencias de cine de sangre blanca que ya nos permiten asumir que hay un problema en esta válvula acompañada de dilatación de la aorta ascendente. Y cuando hacemos un cine de la válvula que vimos en nuestro paciente, eh, bueno, podemos deducir que este paciente tiene una válvula aórtica bicúspide, ¿sí? Bien. Acá otra válvula semilunar que estudiamos muy bien es la válvula pulmonar. Es un ventrículo derecho, aurícula derecha, tracto de entrada, APEC, tracto de salida, válvula pulmonar y tronco de arteria pulmonar muy dilatado. Este paciente entonces tiene una valvulopatía a nivel pulmonar y nosotros podemos medirlo. Esta es una gran ventaja de la resonancia, por lo cual en el grupo especial de pacientes operados de tetralogía de Fallot, la resonancia cumple con todos los requisitos para el seguimiento de la patología de estos pacientes ya adultos, que es de la válvula pulmonar y del ventrículo derecho y de las ramas de la arteria pulmonar, donde no utilizamos radiación, es reproducible. Medimos el grado de insuficiencia pulmonar y los volúmenes del ventrículo derecho, todo en el mismo estudio. Bueno, acá simplemente las recomendaciones de la SAC para utilizar resonancia en el seguimiento de pacientes de tetralogía de Fallot con insuficiencia pulmonar grave. Obtenemos también mapas que tienen que ver con el flujo anterógrado por encima de cero durante la sístole y el flujo retrógrado en la válvula aórtica durante la diástole. Entonces podemos saber cuál es la fracción regurgitante de esa válvula, el grado de insuficiencia, tanto para la válvula aórtica como para la válvula pulmonar. Estas son las curvas, nos permiten también medir la presión, y si conocemos la presión, la velocidad, perdón, multiplicamos por sí mismo, la elevamos al cuadrado y por 4, nos va a dar la, la presión a nivel de la válvula aórtica y de la válvula tricuspidia, qué gradiente tiene. Entonces, las aplicaciones, medir el gradiente de presión en las estenosis, la fracción regurgitante, y en las cardiopatías congénitas del adulto, medimos el flujo del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho y podemos sacar el QPQS. También podemos estimar en forma indirecta la insuficiencia tanto de la válvula mitral como de la válvula aórtica. Han salido muchas
publicaciones donde ha demostrado la resonancia tener muy buena correlación, sobre todo en esos casos que en la ecocardiografía son más moderados a más, la resonancia define el grado de insuficiencia. Cuando es severa en eco, también lo serán en resonancia, y cuando es leve, lo serán las dos, pero hay momentos y pacientes en los cuales la resonancia es de utilidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros sabemos por el Simpson exactamente qué volumen eyectó ese ventrículo izquierdo, y por el análisis del Q-flow en válvula aórtica, qué flujo de eso que eyectó ese ventrículo en sístole atravesó la válvula aórtica. Entonces, de esa diferencia de flujo, por ejemplo, en nuestro paciente, el flujo que eyectó ese ventrículo es de 150 mililitros. Pero cuando yo mido la válvula aórtica, veo que lo atraviesan 80. Quiere decir que hay 70 mililitros que están yendo a otra cámara, que no es otra que la aurícula izquierda. Entonces, podemos hacer con exactitud la medición de la fracción de eyección, de regurgitación, perdón, de la válvula mitral, y las publicaciones actuales de pacientes que se operan siguiendo la indicación por resonancia son mucho más eficaces que aquellas que se operan siguiendo la indicación ecocardiográfica. Bueno, como vemos la válvula mitral, si bien las secuencias requieren no solo de una adecuada frecuencia cardíaca del paciente en cuanto a que sea regular y no haya arritmia, sino también que el paciente sostenga la apnea, pero podemos distinguir tanto la valva menor o posterior de la válvula mitral como la valva anterior, ¿sí? Y los llamados festones. Acá tenemos un paciente que se le colocó una prótesis percutánea aórtica, CoreValve, y vemos en estos planos, digamos, un plano que le llamamos tracto de salida y el plano de 3 cámaras, cómo el flujo es turbulento al atravesar la prótesis. Probablemente este paciente tenga algún grado de disfunción de la CoreValve, de la prótesis TAVI que se le colocó, ¿sí? Bueno, otra secuencia era la del marcado o etiquetado miocárdico o tagging, que es la precursora del strain de la ecocardiografía. Mide exactamente lo mismo, la deformación que sufre un segmento de la pared miocárdica. En este caso, uno tiene que ir acostumbrando la vista, viendo varias veces la imagen, y uno en este plano, que es un plano de 4 cámaras y un plano de eje corto, vemos que esta zona del septum interventricular, acá también en el eje corto, el cuadriculado se mantiene prácticamente con escasa deformación. Bueno, eso es característico de la miocardiopatía hipertrófica, donde hay un desarreglo de las miofibrillas y no existe una contracción eficaz, ¿sí? Entonces podemos distinguir las zonas no hipertróficas, cómo desaparece ese cuadriculado en sístole, simplemente con una secuencia que dura una apnea nada más, podemos ya tener una imagen visual del strain. Pasamos al realce con gadolinio, que esta es la joya de la resonancia. Si utilizamos esta sustancia de contraste, va a potenciar el tiempo de T1, y si, sabiendo la farmacodinamia de este contraste, vamos a distinguir el miocardio sano del miocardio
enfermo en forma dicotómica y definir en forma opuesta que lo que está muerto y de lo que está vivo como viabilidad. Acá tenemos un eje corto donde vemos el adelgazamiento y acá esto no contrae, y acá vemos en el mismo plano una secuencia de realce tardío donde el gadolíneo nos va a contrastar los segmentos que estén fibrosados, ¿sí? Que son del septum anterior y cara anterior, y el miocardio no tiene contraste porque está sano y ya eliminó este gadolínio. Esta propiedad que tiene el gadolínio de ser una sustancia paramagnética que modifica el tiempo T1 de los tejidos, esta su solución de contraste es extracelular, no ingresa a la célula. Y como en el miocardio sano las miofibrillas están en un pack muy cerradito, muy compacto, el gadolínio no tiene dónde estar, ¿sí? Va a permanecer muy poco en el espacio intersticial sano. En cambio, en el infarto, ya sea agudo o crónico, eh, el gadolínio o en zonas donde hay edema va a quedar más tiempo que en el miocardio normal y ahí es donde lo vamos nosotros a tomar como imagen, ¿Qué ¿sí? diferencia hay entre el realce tardío de gadolínio dentro de las primeras 24 a 48 horas del infarto y el que aparece crónico? Bien. En cuanto al gadolínio, no hay mucha diferencia, lo vas a ver intenso, bien blanco, pero cuando usas la secuencia de T2, en el infarto agudo va a haber mucho edema, perinecrosis, y va a estar presente el aumento de señal en T2. En cambio, en el infarto crónico, en el T2 la señal va a ser ausencia de edema y vas a ver fibrosis. Se cree que entre el infarto agudo y el que se hace crónico, eh, esa cantidad de fibrosis que veías, esa masa de fibrosis se reduce un poco, ¿sí? Porque se adelgaza la pared, ¿sí? Pero la distinción se hace acompañándolo de la secuencia de T2 para saber agudo o crónico. Esto ocurre por lo siguiente, en un miocardio normal, primero el gadolínio va a ir a lo que llamamos pool sanguíneo, la corriente, primero ingresa por la vena periférica, cavidades derecha, atraviesa el pulmón y las cavidades izquierdas. Luego va a penetrar en el miocardio en los primeros 2-3 minutos y el miocardio se va a desembarazar rápidamente del gadolínio porque el gadolínio es extracelular, no tiene lugar en el miocardio sano. En cambio, en el miocardio infartado, el gadolínio tiende a permanecer, tiene mucho más espacio y requiere más tiempo para su washout. Entonces, si nosotros esperamos 10 minutos, tenemos una ventana entre 10 y 20 minutos, y tomamos una imagen, va a haber una gran diferencia de señal que está dando ese gadolínio. Para definir qué momento de esos 10 minutos vamos a tomar la imagen, hacemos una secuencia se llama de T1, de anulación de miocardio, o IR también, que vamos a elegir nosotros el momento en el cual el miocardio no tenga nada de señal. El miocardio sano se ha desembarazado ya del gadolínio y entonces ese tiempo, en este ejemplo es 3:40, por lo general está entre los 2:80 y 3:20, le vamos a indicar al equipo que tome imágenes
en el momento 340 milisegundos y ahí vamos a obtener esto, que el miocardio sano va a estar sin señal y el miocardio infartado va a tener mucha señal y es bien blanco en el infarto. ¿Sí? Entonces, la diferencia en la cardiopatía isquémica del contraste es inmensa, digamos, es dicotómica, no deja ninguna duda y tiene una alta resolución espacial porque podemos detectar infartos muy pequeños. ¿Y qué ventaja nos da eso? Bueno, viste, tenemos esos pacientes que dicen que han tenido un infarto con coronarias normales o pequeños infartos sin elevación del ST. La resonancia nos va a definir si fue un evento de carácter isquémico, porque bueno, al tener una alta resolución, permite ver infartos pequeños subendocárdicos, que los otros métodos, como es los métodos de cámara gamma, tienen una resolución espacial más baja, van a pasar de largo y no van a ver pequeños infartos. Entonces nosotros en un MINOCA lo estudiamos y podemos ver su característica de haber sido un infarto subendocárdico pequeño y lo vamos a ver. Una vez que obtenemos el realce tardío, dividimos la imagen de ese paciente en que se trata de una cardiopatía isquémica o no isquémica. ¿Y esto por qué? Porque hacemos una semiología del patrón de ese realce. Si el realce es transmural o subendocárdico, siguiendo el avance de la onda de isquemia que va desde el endocardio al epicardio, y siguiendo un territorio coronario, estamos ante la certeza que fue relacionado a un problema isquémico. ¿Sí? Si es un MINOCA, pudo haber sido una erosión que luego se formó un trombo y se lisó y encontramos la arteria permeable, o haber sido un vasoespasmo, una disección coronaria distal, que suelen ocurrir, y tratarse entonces de un infarto. A su vez, hay patrones que no siguen esto y que los llamamos no isquémicos y que van a orientar hacia otras patologías. Pero lo importante acá es que no sirve ver un realce sin conocer el cuadro clínico de nuestro paciente. Nos lleva a muchas interpretaciones erróneas o tener que ser muy ambiguo en la definición cuando estamos analizando solo una imagen y no un paciente. ¿Sí? Digamos, en nuestro caso, cada estudio que se hace de resonancia está presente el cardiólogo que interroga al paciente antes del estudio y que revisa los estudios previos, el electro, el ecocardiograma, la historia clínica, ¿sí? Para orientarnos. Este realce, por ejemplo, acá en el punto A tenemos realces que denominamos intramiocárdicos. Acá este realce lineal, que le denominamos mesoseptal, es típico de la miocardiopatía dilatada, de esa miocardiopatía dilatada idiopática que tiene peor pronóstico cuando tiene este patrón de realce, porque es más arritmogénica. Incluso los trabajos actuales postulan a la presencia de realce mesoseptal en la dilatada como la principal indicación de cardiodefibrilador por encima de la fracción de eyección. Es decir, supera la correcta indicación cuando evaluamos realce. En cambio, el paciente dilatado sin este patrón va a tener menos patología rítmica. La miocardiopatía hipertrófica nos da los puntos de inserción del BD y también todas las patologías congénitas con hipertensión o de hipertensión pulmonar también nos van a dar en la zona de inserción del BD en el septum esos puntos intramiocárdicos. La pared inferolateral es múltiples patologías, sarcoidosis, miocarditis, enfermedad de Anderson, la enfermedad de Chagas. El patrón subepicárdico, también común en las miocarditis,
la sarcoidosis, el epicárdico inferolateral, tanto en esta cara como transmural en el APES propiamente dicho, es propio de la enfermedad de Chagas. Eh, la sarcoidosis es una gran simuladora, puede ser eh, simular todos los patrones, por eso es importante conocer la historia del paciente. Y por último, una patología infiltrativa como la amiloidosis retiene contraste subendocárdico, pero no sigue un patrón territorio coronario, sino todas las paredes, aurículas y ventrículos. Así que sacando lo subendocárdico de la enfermedad coronaria, es difícil hablar de que hay un patrón de realce que sea tan específico que de por sí solo nos haga el diagnóstico. No, pero si tenés el cuadro No, clínico, sí, pero tuvo pone el cuadro dolor, clínico. elevó enzimas, pero había tenido también un cuadro de vías aéreas superiores, por ejemplo, y vos lo tomaste en la primera semana y tiene en T12 edema, bueno, y es subepicárdico, lo más seguro es que sea una miocarditis, ¿sí? En cambio, si viene un paciente con historia de enfermedad pulmonar, con nódulos pulmonares, bueno, lo vas a ver y vas a pensar que puede ser una sarcoidosis. Es decir, vas a utilizar otros elementos. Si ves un aneurisma apical, propiamente dicho, bien de la punta, que ningún territorio coronario da exactamente el casquete apical fibroso, y lo interrogás de dónde viene el paciente, de zona endémica, etcétera, sabés que puede ser el Chagas. Entonces, tenés que acompañarte de algunos otros elementos. ¿Ves? También el electrocardiograma, en la sarcoidosis es muy útil. Y A los me pacientes. refería a eso, de que uno no puede basarse solo en la imagen de la No, eh, resonancia. humildemente, eso hay que ser humilde. Le estamos Va por pidiendo eso, mucho, sí, que nos diga exactamente la anatomía claro. patológica. Y a veces, digamos, cuando se desconoce la técnica, se le exige que responda cosas que por la naturaleza técnica no deberíamos aseverar, sino decir a qué podría correlacionar. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí, porque alguna vez hemos tenido en otras discusiones de eso de informes que daban por sentado, pero los cuadros clínicos no daba, y ahí uno tiene que hacer un intercambio de la información clínica con la de la resonancia y ahí llegar a conciliar a ver dónde uno, pero Sí, que, porque si no uno está y le pegaste, bueno, pero no es sí, sí, es así, tal cual. le pegó, pero bueno. Si bien eh, digamos, los profesionales con mucha experiencia en la imagen, en la motilidad, va sumando todo hasta llegar al realce, como que lo cierra todo y puede estar muy cercano al diagnóstico, pero no puede verlo todo, digamos. Si, por Exacto. ejemplo, me consultan por cardiotoxicidad, una taquicardiomyopatía, bueno, me voy a orientar. Si estoy en un Takotsubo, también me voy a orientar y lo voy a decir, bueno, impresiona que es un Takotsubo. Pero hay que ser humilde, digamos. Esto es lo que el método permite. Bueno, de saber lo fibrosado podemos saber lo viable, ¿no? Entonces, se ha utilizado la resonancia para evaluar viabilidad. Eh, Esto, bueno, depende de los grupos, eh, pero bueno, sería, si bien hay muchos trabajos que no utilizaron resonancia y revascularizaron, bueno, también orienta un poco si un territorio es no viable, para evitar la revascularización de ese territorio, se puede utilizar la resonancia. Y esto se basa en que cuando la fibrosis avanza más allá del 50% del espesor de la pared, la probabilidad de recuperación funcional después de la revascularización es tremendamente baja. Entonces hablamos que ese territorio
no tiene viabilidad cuando ocupa más del 75%. Hay secuencias que vamos a ver el primer pasaje de gadolinio y que permiten, lamentablemente no corre, pero permiten ver perfusión. Y si nosotros tenemos un área isquémica y vamos a poder determinarlo, y esto se utiliza el mismo principio de que cuando hacemos un estudio de isquemia en reposo, ya sea en cámara gamma, utilizando dipiridamol o adenosina, utilizando, digamos, el robo coronario como metodología, damos el vasodilatador y se va a producir una isquemia, va a haber una zona hipoperfundida, donde nosotros vamos a comparar cuando no tiene adenosina y cuando lo tiene, y vamos a ver acá en la pared inferolateral inferior su endocárdico. Tenemos que verlo un rato hasta que nos acostumbramos. Vamos a ver que ahí en comparación con el reposo hay una zona que no tiene perfusión, y eso correlaciona con la isquemia. Si bien este tipo de estudio es muy común en los países europeos, en Estados Unidos no se utiliza tanto, y acá en Argentina, en Buenos Aires, hay pocos centros que lo realizan en forma rutinaria, no porque sea dificultoso, sino porque requiere un alto equipamiento dentro del resonador, tanto para evitar alguna complicación que pueda haber, todo un equipamiento de bombas de infusión que son no ferromagnéticas. Todo este equipamiento no los disponemos en todos los centros. Hay que tener en cuenta que los resonadores, como los tomógrafos, son muy costosos y están en manos de empresas de radiología general, donde la inversión no la van a justificar y no nos compran esos elementos. Bueno, cuando estudiamos en este caso, un ejemplo de semiología con la imagen, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, a predominio derecho, con edemas. Acá en esta imagen de 4 cámaras podemos ver que hay líquido en la cavidad pleural izquierda, y vemos una secuencia de cine. Nosotros, si aplicamos todas las secuencias, podemos aproximar el diagnóstico. Una de las secuencias que hacemos es la morfológica de T1, y en T1 vamos a ver sobre la pared anterior del ventrículo derecho una delgada línea de señal aumentada, similar a la que está acá, que es la grasa epicárdica, grasa paracardíaca, y vamos a ver que en el medio, como en un sándwich en el jamón, está el pericardio. El pericardio es una línea delgada, es un cabello, es muy fino, y acá lo podemos ver, generalmente casi ni se percibe. Entonces este pericardio lo vemos engrosado, y ya con 2 secuencias podemos acercarnos un poquito más. Acá tenemos la imagen de cine y vemos también esto que está rodeando a ambos ventrículos es el pericardio. Y si nos detenemos, podemos ver un movimiento anormal que tiene el septum interventricular. Esto es en apnea, es decir, no está respirando el paciente. Vemos ese movimiento anómalo. Secuencia morfológica, como recién, vemos la presencia de engrosamiento pericárdico. Cuando hacemos T2, la señal está aumentada en esa misma zona, quiere decir que hay edema. Y hacemos por último el gadolinio y vemos que también está presente en esta zona. Podemos hacer entonces el diagnóstico de una pericarditis activa, constrictiva, que está dando este movimiento
de bouncing septal, ¿sí? Entonces quiere decir que ha aumentado la interdependencia ventricular, que nosotros tenemos otra secuencia que nos permite ver muy, muy claramente. Entonces, cuando nosotros sospechamos esto, realizamos una secuencia también que dura 10 segundos, que es con respiración libre, y vemos claramente que cuando baja el diafragma, aumenta el llenado de cavidades derechas y desplaza el septum interventricular hacia la izquierda, lo cual nos habla claramente de una fisiología constrictiva, ¿sí? Entonces, simplemente en eje corto hemos repetido una serie de secuencias que no nos lleva más de 10, 15 minutos y llegamos a esto y ya podemos hacer el diagnóstico de que tenemos una pericarditis y que además de, de estar activa, tiene consecuencias de generar interdependencia ventricular, tiene efecto constrictivo. No vamos a ver el calcio, para eso vamos a necesitar la tomografía, ¿sí? Si en este caso hubiera una pericarditis calcificada y que hay que operar. Pero vemos cómo realizamos esto. Ahora, algo muy importante mientras vemos imágenes es que como es un estudio donde el cardiólogo está presente y el técnico que tiene mucha experiencia, necesitamos seguir una investigación diagnóstica coherente. No podemos hacer todas las secuencias en todos los pacientes porque conlleva mucho tiempo y el paciente se agota y ya deja de colaborar y no nos sale bien la imagen. Por eso necesitamos diagnósticos presuntivos antes de realizar el estudio, acompañar de estudios complementarios siempre, porque cambia todo. Si tenemos un electro, también es importantísimo el electrocardiograma para nosotros, como el interrogatorio de la historia clínica del paciente. Eso acorta los tiempos y mejora nuestro diagnóstico presuntivo al final del estudio. La miocardiopatía hipertrófica, digamos, en los seguimientos de estos pacientes es fundamental la resonancia. Es una de las cardiopatías familiares más frecuentes. Hacemos estudios del fenotipo, ¿sí? Si son asimétricas septales, si son concéntricas, y con el gadolinio vamos a finalizar y confirmar la presencia porque hay una captación heterogénea de gadolinio, no tan brillante como en el infarto, y porque hay una fibrosis mucho más difusa en esa zona de disarray y de pequeños infartos que sufre el espesor engrosado. Acá tenemos ejemplos de miocardiopatías apicales que muchas veces en el eco no las vemos. Esos pacientes con esas T negativas simétricas profundas en las precordiales y que están siempre presentes y que conlleva estudios funcionales a veces o suposición de causa isquémica. La resonancia a veces nos sirve para dilucidar que tienen una miocardiopatía apical, que aún nosotros mismos en el laboratorio, sabiendo que la tiene con el ecógrafo, no le hemos podido confirmar. Acá tenemos otra miocardiopatía hipertrófica que afecta también el ápex del ventrículo derecho. También las masas cardíacas, con la misma investigación de las secuencias, podemos orientarnos y sobre todo, y esto el mensaje más final de este tema, es que en el corazón lo que más frecuentemente vamos a definir como masa son pseudotumores. Son estructuras que pueden ser normales, que están exageradas, o trombos. Y los tumores más prevalentes van a ser secundarios.
las metástasis son 40 veces más frecuentes que los tumores primarios del corazón. Y tenemos que diferenciar estructuras que, caracterizándola, vamos a saber que son estructuras normales del corazón y que no se tratan de tumores. Cada día la ecocardiografía mejora, tiene más definición y a veces nos llegan pacientes que esta imagen la, la quieren descartar que sea un trombo en el techo de la aurícula derecha y que esta estructura no es otra cosa que la cresta terminalis, ¿sí? Un repliegue propio del endocardio de la aurícula derecha. El quiste pericárdico es otra de las masas que nos piden y otra de las masas más frecuentes es el trombo. El trombo es avascular, no, en ningún momento va a captar contraste y siempre va a tener ausencia de señal. Y cuando damos el gadolínio, hacemos el realce tardío, va a tener el marco de la hiperseñal blanca del infarto subyacente. Entonces, claramente vamos a definir la presencia de trombos, ¿sí? Sobre todo en esos grandes infartos con remodelación, digamos, y tenemos la duda, la resonancia nos va a servir. Y por último, otra de las masas cardíacas, un simple ejemplo, acá hay una masa a nivel intramiocárdico que en T1 tiene una señal intensa y en la secuencia con supresión grasa desapareció. Entonces fácilmente vamos a saber que este tumor es un lipoma. ¿Sí? Un lipoma. Bueno, Rubén. Bueno, maravilloso. No, por Como favor. todo lo que ha cambiado y todo lo que va a cambiar en estratificación de riesgo, vos lo nombraste, para toma de conductas de riesgo de muerte súbita y colocación de SDI prevención primaria. Yo creo que no nos podemos seguir basando en un valor numérico de la fracción de eyección. Pacientes con menos fracción de eyección y más fibrosis tienen más riesgo de muerte súbita que con lo contrario. Así que bueno, a descansar, que ya tuviste bastante con Bueno, esto. En fin. bueno, Así que te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo grande, un Emilio. abrazo enorme a todos. Bueno, Bueno, buen día. Chao, chao. chao. Bueno, nos quedamos el resto.